Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Colombia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? 8 en punto de la mañana, gracias, don Daniel. Estaba yo aquí conversando con el señor ministro de Hacienda, don Elian González. Villegas. Perdón, Villegas. Siempre cometí el mismo error. Don Elian, es que todo el mundo le dice Elian, Sí. Entonces ya está muy difícil decirle don Elian. Estábamos conversando antes, pero de asuntos no relacionados con el tema de la discusión. Pero bueno, lo cierto es que hoy conversamos sobre presupuesto ordinario de la República y otros desafíos importantes que tiene el país en lo inmediato. Lo tiene el Congreso de la República, lo tiene el Ejecutivo y asistimos en tiempo real a esa circunstancia compleja, convulsa, en la que todos los años, casi todos, el presupuesto de la República se aprueba en el Congreso. Es solo una parte de la impresionante cantidad de gastos que las instituciones del Estado invierten para que la cosa pública funcione. No es todo, pero es tan significativo, es tan importante que resulta ser entonces, como dice con mucho sentido de razón el economista José Luis Arce, lo dijo aquí ayer en Hablando Claro, un arma poderosa económica y políticamente que a veces se utiliza con sentido de vendetta, de tribu y como si fuera una servilleta. Lo dijo el economista José Luis Arce, que no está señalado por ninguna condición, digamos, político-partidaria, sino en su perspectiva como economista. Entonces vamos a hablar de este tema hoy, porque además de la mano del presupuesto puede decirse muchas otras decisiones de política pública están en la inmediata coyuntura de los desafíos del país. Me acompaña también la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Muy buenos días, doña Silvia, ¿cómo está usted? Muy buenos días, doña Vilma, y un saludo también a don Elian y a toda su estimable audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Absolutamente necesario. Don Elian, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted, doña Vilma? Y buenos días, doña Silvia, a todos los radioescuchas que nos acompañan esta mañana, que tengan un buen día. Gracias. Nos llevamos tremenda sorpresa. Debo decirles que nuestra agenda también varió respecto de lo que teníamos planteado para el día de hoy. Y no quiero dejar pasar el momento para señalar que hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de Lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y este es un momento significativo, siempre, ¿verdad? Pero el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre se estableció porque en una fecha igual a esta, en 1960, fueron asesinadas las hermanas Patria Minerva y Teresa Mirabal, las mariposas Mirabal, en República Dominicana por la dictadura de Balaguer, de modo que la violencia contra las mujeres, que lo es por todas las razones, que no requiere una en particular, desgraciadamente, se estableció en temas de la violencia política, por la reivindicación de los derechos, porque luchamos por los derechos de la sociedad, de la justicia y del acceso a las libertades, por supuesto. Entonces esto hay que dejarlo aquí planteado en un día como hoy. Ayer sucedió un asunto realmente inusitado. La Asamblea Legislativa, no puede decirse que fuese, digamos, sorprendente, pero a pesar de los llamados de alerta de que el presupuesto de la República tenía en su moción particular para recortarlo falta de sustento técnico contable que hace
que los recortes aprobados por los diputados, ya me dirá la diputada Hernández, 155.000, 161.000, 162.000 millones de colones, la oposición llevó adelante, que esos recortes se conviertan en inaplicables y que muchas instituciones tengan problemas a partir del 1 de enero para poder ejecutar programas o partidas que implicarían un problema que hará que el Ejecutivo tenga que reaccionar rápidamente. Doña Silvia, tal vez sería bueno que usted nos explicara qué fue lo que pasó, por qué ante los llamamientos de defecto técnico que tenía la llamada megamoción, el presupuesto ordinario de la República, que ayer, por cierto, no tenía por qué ser aprobado en primer debate, porque la verdad es que el plazo se vence hasta el domingo, ¿por qué fue aprobado y por qué con una moción, digámoslo, chueca? Sí, primero aclarar que el plazo vence el domingo ya para segundo debate. Así es. El plazo fatal, por así llamarlo. Así como no había necesidad de aprobarlo, no había nada malo tampoco en aprobarlo si eso sucedía, puesto que la Constitución, vía el reglamento de la Asamblea, le establece plazos perentorios. Lo primero, digamos, en esta rápida aclaración de forma, es que la moción construida desde la oposición, análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa, señala algo que es propio casualmente de lo que usted hace la introducción, doña Vilma, que es cuánta información y cuánto manejo tiene también la Asamblea Legislativa, porque esa introducción de don José Luis Arce, con quien hemos tenido inclusive foros sobre casualmente el presupuesto y el poder del presupuesto como herramienta, es que la Asamblea Legislativa no tiene toda la información. Y el error, para ser puntual, no es un error de cierre contable, y en esto quiero ser muy claro, no es un error de cierre contable, es de falta de una información a la hora de implementar esa autorización de máximo de gasto que estaría estableciendo la Asamblea Legislativa. Puntualmente, ¿cómo? Una coletilla descriptiva a la hora de que se reduce los recursos de ciertos puestos que van ligados al pago de no anualidades por una ley que ya pasó la Asamblea Legislativa y al cambio de recursos que estaban asignados en el presupuesto y que ahora van a una transferencia a las juntas de educación, tiene que llevar la descripción, por ejemplo, de si es un profesional 1, de si era qué categoría en la plaza o en la clase profesional responde ese monto, pero no es una imprecisión de cierre contable, en tal sentido que lo abraza toda la Asamblea Legislativa, solo 2 diputados no lo votan. Diría que entonces el error, si fuera así, lo persigue a todo el mundo. Incluso el diputado jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana es el primero en señalar que conversó con Hacienda y que la información descriptiva para la implementación ha estado negociada o conversada para ser transferida al Departamento de Análisis Presupuestario y con ello cerrar, digamos, esa falta de información en la coletilla descriptiva que lleva esa moción en esos rubros estrictamente, porque ese no es el espíritu ni el componente grueso de esa moción. Don Elian, es tan fácil como luego mandar, digamos, una nota adjunta y decir esto se resuelve así, o esto implica un enorme trabajo para que el Ejecutivo haga un presupuesto extraordinario y lo resuelva a partir de enero. Lo planteo por esto. No quiero hablar de muchos otros recortes que hay aquí, pero cuando observo, por ejemplo, el recorte del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, que fue la única de 2 entidades junto con el Ministerio de Seguridad que pudieron reaccionar a tiempo para pronunciarse respecto de la moción, me entero que hay mociones que recortan el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones en algo tan determinante como la seguridad perimetral de los sistemas informáticos, los mecanismos de transmisión de datos, es decir, estamos hablando del sitio alterno donde se respalda la información civil y electoral.
Y me planteaba el asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿a quién le puede servir que vayamos a una elección tan compleja con un sistema electoral vulnerado? Entonces, cuando a uno le dicen o recorte de gastos, en realidad a todos nos suena bien, porque es la verdad, ¿verdad? Tenemos un problema fiscal enorme y a todos nos suena muy bien. Pero cuando a uno le dicen que van a dejar, digamos, en manco el sistema informático del Tribunal Supremo de Elecciones, a uno sí le preocupa muchísimo que este recorte se haya dado virtud, digamos, a un desencuentro entre los diputados, entre ellos mismos, y tal vez con el Ministerio de la Presidencia, porque entiendo que con usted la negociación fluyó bastante bien, y al final tengamos una especie como de chapuza sobre el presupuesto de la República, que no deja de ser, digamos, como un papelón a lo externo, porque entre nosotros nadie entiende de técnica, pero las calificadoras sí lo están viendo. Tal vez yo le diría ahí, doña Vilma, que hay dos temas distintos. El primer tema es un tema que usted decía es un tema técnico. Cuando nosotros nos damos cuenta precisamente de que había una situación que fue el Departamento de Análisis Presupuestario el que alertó, la instrucción que en particular yo giré al director de presupuesto fue: vuelque toda la gente a apoyar el Departamento de Análisis Presupuestario para hacer viable la moción. De la Asamblea. Para corregir cualquier tema técnico que hubiera, para enviar la información, y de hecho la información creo que llegó como a las 3 de la tarde a la Asamblea, y ya eso nos permite transitar técnicamente la moción. Entonces, ya ahí salimos de alguna forma de ese problema técnico propiamente dicho, y la voluntad del gobierno era, aquí ocupamos un recorte, más bien precisamente porque todos los mercados nos están viendo, ese recorte. El gobierno se había comprometido con un recorte más o menos del tamaño del que había planteado la oposición, entonces no teníamos ningún problema, tanto con la moción que había planteado el gobierno como con esta otra. Hay un segundo tema que es donde se recorta, y ahí efectivamente, y ahí yo le sugeriría incluso una reforma al reglamento a doña Silvia, y es que cuando se presenten mociones al presupuesto debería ir la moción y debería ir el archivo electrónico. Porque, y usted entenderá perfectamente, es imposible trabajar una moción de esta sin el archivo electrónico, porque no puede uno hacer el análisis presupuestario correspondiente. Y eso entiendo que requerirá una reforma al reglamento, no es exigido así en este momento. Pero hay temas que vamos a tener que reorientar en algún presupuesto extraordinario en el mes probablemente de enero. Temas como ese del tribunal, algunos temas operativos en distintas instancias del Poder Ejecutivo. Hay algunas cosas que me han planteado ministerios que señalan que los meten en problemas, algunos recortes que se hicieron. Entonces, eso habrá que ver cómo lo acomodamos nosotros en un presupuesto extraordinario. Habrá que conversarlo con la Comisión de Asuntos Hacendarios, con jefaturas de fracción, y proceder con los cambios necesarios en el mes de enero. ¿Para qué? Para mantener la operativa normal, la operativa adecuada de las distintas instituciones, manteniendo el recorte. Es decir, aquí creo que en eso hay que tener claridad en que no podemos incrementar el gasto más allá de lo que ha sido recortado, pero sí tenemos que buscar la forma de hacer los ajustes que sean necesarios para modificar alguna parte de los recortes que se realizó, porque sí puede perjudicar operativamente en algunos lugares. Vamos a ver, don Elian, ustedes habían hecho un esfuerzo de recorte de 150.000 millones con, digamos, los respaldos, las hojas de Excel, lo que fuera necesario adjuntarle. Es decir, los recortes que había hecho Hacienda eran recortes que estaban muy bien medidos. Por ejemplo, aquí veo que hay un recorte en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que afecta la oferta programática regular del ministerio, es decir, no el programa Proteger, sino los subsidios por desempleo a través de obra comunal, la atención a poblaciones indígenas, la capacitación a través de Empléate. Entonces, aquí estamos hablando, digamos, de 9.200 personas que se quedan sin ese subsidio. Cuando uno piensa en lo vulnerable que es la inversión pública, la inversión social, ¿verdad?, pública, y este tipo de consideraciones o este tipo de recortes que se hicieron,
a uno no le queda más que pensar que aquí, por no usar la moción de ustedes, ¿verdad? Por no usarla, porque se habían dinamitado los puentes, se enojaron, todo lo que sea, llegamos a una circunstancia donde ahora tenemos que resolver, repito, una chapuza, porque eso hay que resolverlo. ¿Sí o no? Yo estoy equivocada. Tal vez ahí, doña Vilma, hay una parte importante de la moción que plantea el gobierno que también se incorpora sí, claro. en la otra moción. Creo que ahí al final probablemente hay diferencias de matices en algunas cosas y al incorporar una parte importante de lo que es el gasto corriente en los ministerios, sí se afecta a algunos temas operativos. Pero hay que entender que dentro de la situación actual que nosotros tenemos desde el punto de vista fiscal, desgraciadamente hay que tocar temas de gasto de capital, habrá que tocar y tratando de conservar lo más posible el gasto social, pero en algunos casos habrá que hacer algunos ajustes importantes. Entonces, yo ahí preferiría terminar de hacer la comparación entre lo que fue la moción aprobada ayer y lo que fue el conjunto de recortes al gasto aprobados por los ministerios que iban en la otra moción, para ver cuáles son las diferencias, claro, y ver cuáles son los ajustes que hay que hacer, porque hasta que no tengamos eso, pues sí se me hace difícil, claro, como señalar aspectos muy concretos. Y eso ustedes sí lo saben, doña Silvia. Ahora tenemos, digamos aquí, un monto que dígame si es de 162 mil millones de colones, que es un monto, y repito, a todos nos suena bien que el gasto se recorte, pero donde van pulgas, digamos, donde hay algunas cosas ahí que no se pueden saber, porque yo no sé si ustedes manejan tanto detalle, ¿verdad? Como para decir, bueno, la verdad es que esto ya se subsana, y no es cierto el temor que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones o el Ministerio de Seguridad, que es tan sensible, o el Ministerio de Trabajo con la inversión social. ¿Ustedes lo saben? No, yo estoy totalmente clara, no tengo nada que ir a revisar después porque yo sí conozco muy bien la moción y conozco muy bien la moción del gobierno. Y en primera instancia, doña Vilma, yo difiero de su punto de vista completamente. Esto no es una moción de revanchismo por ningún lado. Número uno, porque lo más fácil era dejar que ahí sucediera el mismo picadillo de emociones y para muestra un botón, nos hemos sentado a hablar de que el gobierno se comprometió con 150 mil millones y eso para empezar es falso. Es falso porque también se comprometió con devolverle al Bambi 28 mil millones. Entonces, la moción de 150 mil millones del gobierno nunca, repito, nunca iba a ser 150 mil como tal. Era porque 122. Usted tenía que 122. Y después de lo que vimos ayer, que el mismo gobierno dice que consensuó con sus instituciones para que esos recortes estuvieran acorde y no implicaran ningún problema, ¿cómo se explica usted que entonces la fracción de gobierno le resta los únicos 2.000 millones que, por ejemplo, el gobierno aportó de transferencia al INEC? Le restaba 2.000 millones de los 7.000 millones que le hace Mideplan al INEC. Ahí lo votaron. El tema de los Ensinay también lo votaron. La moción del INAMU también lo votaron, quiere decir que lo aprobaron. A favor, exacto. Que eran mociones que presentó el diputado Villalta por separado. Nosotros sí previmos eso. Nosotros sabíamos que esos 150 mil millones iban a ser después un sorteo de otras mociones sobre quién tiene más galillo y qué podría implicar eso. Entonces, ¿qué hizo la oposición? Volverse a desgastar y presentar una moción que por lo menos en términos generales, después de reducir los 28 mil millones que sabíamos iban a pasar, es que fue un ofrecimiento del propio gobierno, esa moción en términos netos diera 150 mil millones. No porque ese número es el de la lotería, no porque ese número, ¿verdad?, es el premio mayor o es el que le suena bonito a la calificadora, no, es que ese recorte de 150 mil era simbólico, era un mecanismo de confianza que el propio gobierno ofreció y déjeme decirle que aún si algo sucedía, porque en nada, hasta que no esté votado inclusive en segundo debate, cualquier cosa puede suceder en el plenario legislativo, en un proyecto de ley, en el presupuesto. Entonces, inclusive mi expectativa personal es
que como el gobierno había ofrecido 150.000 millones, si algo sucedía y por alguna razón los diputados decidían no votar nada, ni siquiera el recorte del gobierno, porque eso nadie lo puede anticipar, qué sucede ahí con los argumentos a favor, en contra, el gobierno inclusive lo iba a presentar en un extraordinario. Y a eso era la expectativa, porque le ha dicho al país y le dijo en una mesa de negociación que 150.000 millones se materializaban. Número uno. Y número dos, doña Vilma, sinceramente, cuando usted hace esa introducción, que yo coincido plenamente, el problema no es, y yo creo que aquí no es justo centrarnos en que el problema sea si hay que hacerle una modificación al reglamento para que lleve el Excel necesario para que análisis presupuestario lo pueda hacer. No, el problema es la transparencia. La información que llega de las instituciones, no necesariamente del Ministerio de Hacienda, pero es el que tiene la tarea de remitir el presupuesto a la Asamblea Legislativa, viene con faltante de información. Y a eso es lo que se refiere muchísimo José Luis Arce, porque he conversado esto, he hecho foros. Cuando se habla de una servilleta o una arma de poder, es qué información tiene la Asamblea Legislativa. Ahí hay recursos que no se justifican. Y concluyo poniéndole un ejemplo. El Ministerio de Educación Pública le dice a la Asamblea en un extraordinario que no tiene plata para pagar aguinaldos, vea qué serio, y que le autorice el uso de ahorros de recursos de intereses de la deuda por no uso que llegaban en ese extraordinario. Otro presupuesto. Sí, en el tercer extraordinario, sí señora, que recientemente se aprobó la semana pasada, que le permita usar ahorros por esta gestión de deuda, de mejora de la deuda, para pagar aguinaldos, porque digamos que no presupuestó bien, porque eso no tiene nada que ver la Asamblea, no presupuestó bien, pero es la falta de información. Cuando usted le aprueba un presupuesto, usted al inicio, como hoy, como va a suceder cuando esto se apruebe, usted no sabe si la partida de remuneraciones viene con colchones, viene inflada, le faltó plata, si algo sucedió, porque usted como Asamblea no maneja ese nivel de precisión. Y la información que transmite Hacienda no lo tiene. El punto con este ejemplo, ¿cuál es? Doña Vilma, después por un decreto de un solo plumazo, sí consiguieron la plata y ya no hubo necesidad de hacer una modificación presupuestaria porque se cambió entre las mismas partidas del MEP. ¿Hay o no hay colchones? ¿Hay o no hay falta de información? ¿Hay o no hay falta de transparencia en lo que se remite a la Asamblea Legislativa para ver los datos de un presupuesto de la República que representa ni un 40% del total del presupuesto nacional? Yo creo que sí. Permítame hacer una pausa, 8:23. Quiero consultarle a don Elian, el ministro de Hacienda, cuando regresemos, si es que en realidad Hacienda, digamos, no tiene un control sobre, sobre lo que hacen los ministerios, ¿verdad? Evidentemente. Y sí, el tema de las 2.000 plazas, porque voy a ir más allá del anterior presupuesto, el tema de las 2.000 plazas para las cocineras que quedó ahí en el tintero, para la formalización de esos puestos, ¿se resolverá de alguna manera o sí vamos a continuar por la vía, digamos, de la contratación informal mediante las juntas de educación, que es parte, digamos, de uno de los problemas que señalaba el presupuesto? Pero más allá del tema presupuestario, hay que hablar de todo lo que viene también. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Antes de esto, ¿dónde estabas? A lo mejor cancelaste una salida con amigos o no fuiste a ver a tus papás porque pensaste, mejor el otro fin de semana. Extraño, ¿no? Cómo cambia la vida en un instante. No sabemos qué nos espera en el futuro, pero aún en momentos que parecen oscuros, siempre llegará a la luz. ¿Dónde estarás mañana? Sin importar dónde, estaremos ahí. Grupo ICE. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100.000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ver reglamento en grupomutual.fi.cr.
este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. En el Banco de Costa Rica desarrollamos proyectos hidroeléctricos que nos dan energía renovable. Financiamos obras que proveen infraestructura innovadora y accesible a miles de estudiantes. Construimos vías que conectan a nuestras zonas productivas generando empleo. Hacemos posible que miles de hogares reciban internet, televisión y telefonía de calidad. Y ponemos servicios del Estado al alcance de todos los costarricenses. Impulsamos las más grandes obras porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Ay, qué tarde se me hizo. Tengo que agarrar el bus ya. Uy, ¿por qué tan sola, bebé? Si quieres yo le hago la maldad. Esa ropita la pide a gritos. Qué horrible pasar por esto todos los días. Y toda esta gente que no hace nada. Esto no puede seguir así. Alguien debería de hacer algo. Esta historia puede tener diferentes desenlaces. La vida de las niñas y las mujeres está en nuestras manos. ¿Cuál es tu compromiso? Un mensaje del INAMO. Fácil es hacer trámites bancarios sin hacer filas. Fácil es tener al alcance de la mano lo mejor de mi banco. Hágalo fácil con la app Banca Móvil del Banco Popular. Desde su lugar de preferencia y con su celular, usted puede realizar transferencias SIMPE, SIMPE Móvil y todo tipo de transacciones bancarias de forma fácil, rápida y segura. Descárguela hoy mismo. Cuide su salud, su tiempo y su dinero. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Empresarios salen adelante gracias a su ingenio. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En Colby Negocios sabemos lo importante que son los datos de su empresa y por eso tenemos toda la tecnología y el respaldo para asegurarlos. Hablemos al 800 Empresa y conozca nuestras soluciones de comunicación, ciberseguridad, redundancia, soluciones en la nube y más, con las que podrá superar los retos de hoy. Avance a la segura con Colby Negocios. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, don Elian. Ahora sí que me quedé con González Villegas, ministro de Hacienda. Ya voy a salir en la balsa. Es que lo cierto es que había, existe este famoso niño símbolo, ¿verdad? Que se llama Elian González y hay una conmemoración de un aniversario más de su rescate, una situación que marcó la relación política. Y claro, dice don Elian, que a partir de ese niño todo el mundo le dijo Elian, y por eso estábamos gozando, empezando el programa. Señor ministro, el problema de la falta de transparencia de las instituciones, el problema se resolverá con que la regla fiscal vaya, digamos, encauzando los presupuestos, porque la verdad sea dicha, en los últimos años, la discusión del presupuesto ordinario de la República, especialmente en los últimos años, se ha convertido en un espectáculo a veces, muchas veces desagradable. Y uno se queda con el sinsabor de que queriendo que el gasto público se reduzca, a veces entran en juego otras consideraciones. Y cuando el ambiente preelectoral empieza a calentar, la idea es que aquí se puede tijeretear un presupuesto más allá de lo que permita
que las instituciones caminen. Yo estoy muy preocupada con el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, porque digamos que uno podría decir, no estamos hablando del Ejecutivo, de una institución, de favorecer al gobierno de Carlos Alvarado, sino de una entidad que digamos que está por encima de las consideraciones político-partidarias. ¿Es falta de transparencia en la información, es falta de acuciosidad, o es política nada más? Yo le diría, de nuevo, doña Vilma, vamos como en dos temas diferentes. Un tema es el de falta de transparencia que decía doña Silvia. Yo no la veo, yo creo que precisamente el presupuesto tenemos la obligación de entregarlo a la Asamblea con 2 meses de anticipación al último día en que debe aprobarse, con la finalidad de que la Asamblea tenga la oportunidad de obtener toda la información que requiere. Así es que desde ese punto de vista, la Asamblea tiene esa oportunidad. Igualmente hay funcionarios de la Dirección General de Presupuesto que se ponen al servicio de la Asamblea precisamente por un tema de reglamento. Entonces, ese tema yo no lo veo tanto. Ahora, sí hay un tema, evidentemente, de que cada institución maneja con mucho más detalle su presupuesto de lo que lo puede llegar a manejar la Asamblea o incluso el mismo Ministerio de Hacienda, porque manejar un presupuesto como el del Ministerio de Educación es un presupuesto de 2.6 billones de colones, es decir, de 2 millones de millones más 600.000 millones de colones. Es muchísima plata, entonces es difícil de manejarlo tanto para la Comisión como para el mismo Ministerio de Hacienda. Ahora, con el otro tema que usted hace referencia, y es lo delicado de algunos recortes, nosotros en particular al Tribunal Supremo de Elecciones no le habíamos recortado nada en la moción que presentamos, precisamente para evitar, incluso, se lo digo desde el punto de vista político, alguna suspicacia en el sentido de que el gobierno le estaba quitando 100 millones, 200, lo que fuera, al Tribunal Supremo de Elecciones previo a una elección. Creímos que era un tema delicado y entonces decidimos dejarlo quietico tal y como estaba. Y el segundo tema es con el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública tiene un presupuesto que nosotros lo dejamos igual, ajustado, y aún así don Michael Soto fue a la comisión de hacendarios y me regañó al Ministerio de Hacienda porque él ocupaba 8.000 millones más y efectivamente él nos había planteado que él ocupaba más dinero, en lo que nosotros le dijimos en aquel momento: no podemos, don Michael, en este momento no podemos. Pero él sí planteó la necesidad no solo de mantener su presupuesto, sino de aumentarlo en 8.000 millones adicionales. Entonces, cuando le hacen este ajuste de un poco más de 5.000 millones. 5.309 millones de colones. Él se ha manifestado una gran preocupación y sí, también se convierte en un segundo tema delicado ahí. O sea, esto se refiere necesariamente a un presupuesto extraordinario en enero. Sí, habría que revisar y plantear ese presupuesto extraordinario. De hecho, hay que llevarlo por otros temas. Tenemos que incorporar pagar, además el empréstito de Hacienda Digital. Entonces, lo que tienen que incorporar es que la autorización del gasto del proyecto pagar. Más los créditos que nos van a aprobar ahora en el mes de diciembre. Bueno, todo eso muy interesante, en el mes de enero. Esa perspectiva positiva. Vamos a ver. No quiero dejar el tema de las señoras de los comedores escolares, pero es que don Elian está tocando un tema sustantivo. ¿Es posible mejorar el ambiente parlamentario de cara a la aprobación de los empréstitos? Porque ahí hay otra herramienta política. No le apruebo nada, ¿verdad? No le apruebo nada, o no le apruebo previo condiciones, que además está bien, porque para eso es el juego político. ¿Es posible aprobar proyectos de empréstito que son para mejorar la deuda, pagar deuda menos cara, menos onerosa? Eso también va a ser motivo de un, digamos, calvario, doña Silvia, ¿cree usted? Dos cosas. Yo quiero insistir que la discusión del presupuesto no tiene nada que ver con ningún tema de revanchismo ni ninguna sacada de clavo.
Eso es una decisión en la que se metió el gobierno después de argumentar que no se le podía tocar ni un colón al presupuesto, y repito, es prácticamente las medidas más fuertes por el lado del gasto que salieron de las mesas de diálogo. O sea, el propio gobierno asume un compromiso, obligado no por la oposición, no lo sé, pero sí asume un compromiso por el lado del gasto. Lo otro que quiero decir es que cuando yo hablo de transparencia, y este tema lo conozco muy bien por haber estado en la cartera de planificación, traspasa más allá de una decisión de lápiz fino que pueda hacer Hacienda. Es que tenemos un problema de planificación, un problema de presupuestación que no es de un jerarca per se, es de un modus operandi que inclusive en la historia de nuestro país, en el tema de planificación y en la historia de nuestra región, los ministerios de planificación fueron desapareciendo, y el modus operandi fue convertir el Ministerio de Hacienda más bien como el protagonista en la región de las discusiones a la hora de elaborar el presupuesto y a la hora de elaborar inclusive los planes nacionales de desarrollo. Entonces había más una visión desde el Ministerio de Hacienda. Poco a poco se fue perdiendo esa vinculación entre el plan y el presupuesto. En fin, lo digo porque ese es uno de nuestros problemas serios, así como la presupuestación plurianual. No todo es la regla fiscal. Hay que entrarle como país a esto, que poco a poco se ha ido trabajando, y el mismo Ministerio de Hacienda es un ejemplo de traer presupuestos con pilotajes ya de planificación plurianual. Entonces, dicho eso, en términos de la pregunta sobre el presupuesto y los empréstitos, a mí me parece que esto abre una fantástica oportunidad para decir que más bien el gobierno le ha planteado a la Asamblea Legislativa, cuando aprobamos le hemos aprobado hasta hoy 1.700 millones de dólares de diferentes multilaterales, BID, Agencia Francesa de Desarrollo, el BID AFD y la CAF. Eso suma 1.700 millones de dólares sumados a 1.500 millones de eurobonos que esta Asamblea Legislativa también le aprobó al gobierno. Yo creo que a todas luces la práctica habla muy claro de que ha existido voluntad, y sobre todo de la oposición, que ha sido más bien quien ha ayudado a sacar eso, entendiendo que los multilaterales tienen tasas y plazos que son favorables. Cuando llegamos al financiamiento... Pero hay posibilidades de que eso suceda, digamos, yo sé que, claro que el pasado es muy positivo. No, es que esto es una introducción para decir que cuando llegamos a lo al préstamo rápido de financiamiento con el Fondo Monetario, el propio gobierno nos dijo que esa es la llave que abre otros préstamos. Sí. Y entonces yo lo que le diría es que cuando el ministro de Hacienda vaya mostrándole a la Asamblea Legislativa que al mismo tiempo estamos trabajando no como una moneda de cambio, porque esto no es lo que se está señalando, es que me parece que la Asamblea Legislativa funciona como ese árbitro, ahora que está tan de moda el tema del deporte, que no nos metan goles, que realmente el gobierno, como pide recursos, está al mismo tiempo caminando con las soluciones para pagar esos préstamos, porque mejorar condiciones no significa que hay que pagarlo a largo plazo. Y eso me lleva a mí a más bien plantear qué está pasando con la negociación del Fondo Monetario, porque es la expectativa de caminar con los préstamos, de adquirir más recursos, y al mismo tiempo que la Asamblea tenga una potestad de que se va a solucionar nuestro problema fiscal. Señor ministro, ¿pero ustedes van haciendo la tarea o solamente canjean la deuda, digamos, y respiran aliviados? Porque, vamos a ver, la tarea, ¿verdad?, cuesta arriba, de ir enderezando algo tan alambicado como el manejo de las finanzas públicas de este país, para no hablar del empleo público, por ejemplo, parece que requiere un esfuerzo mayúsculo, y la verdad hay que decirlo, y que el gobierno de Carlos Alvarado, digamos, encontró con todos los números de la rifa todos los problemas explotando. Sí, yo le diría a doña Vilma que la tarea se va haciendo, y se va haciendo muy bien, y eso, pues en eso hay que reconocer que la Asamblea nos ha ayudado muchísimo. Ahora, hay un tema que yo lo he planteado como de sentido común. En el presupuesto que votaron ayer en primer debate,
la Asamblea nos está aprobando alrededor de 6 billones de colones en deuda. ¿Qué hay que extraer de ahí? Bueno, esto porque el presupuesto se financia mayoritariamente con deuda, y no con recursos frescos. Y en eso el es lo que dice don momento Elian. en que se aprueba el presupuesto, usted le dice al gobierno, usted puede gastar hasta aquí, puede gastar menos de ahí, pero ni un colón más. Usted va a tener tanto de ingresos por tributos y el resto lo puede financiar. Y entonces ahí se establece cuál es el monto máximo que se puede financiar. Entonces la pregunta mía es, ¿qué es mejor, financiarse a una tasa cara o a una tasa barata? Esa es toda la discusión. Es decir, cuando se convierte el tema de un crédito en una negociación sobre si va a ser A o E o Z, creo que ahí se pierde mucho de lo que está detrás del crédito. Porque ese crédito no viene a sumar a esa autorización de gasto. Es decir, esos $1.000 millones o 850 que en este momento están en la Comisión de Hacendarios, si la Comisión de Hacendarios o si la Asamblea Legislativa en general dice, no le vamos a autorizar esos 850 millones de dólares, eso no quiere decir que esos 850, que ese crédito, esa suma de crédito no se vaya a tomar. Sí se va a tomar. Claro. Pero no se va a tomar en los multilaterales, se va a tomar localmente con una tasa de interés más alta. Entonces, al final, la discusión es muy sencilla. Ya usted me autorizó que me puedo endeudar hasta 1.000, por decirle algo. ¿Puedo tomar 100, 200 a una tasa de interés más baja en el mercado internacional o los tengo que tomar a una tasa de interés más alta en el mercado interno? Y esa es toda la discusión. Si a partir de ahí queremos decir, bueno, pero usted me tiene que decir si quiere ir por A, por B, por Z, ese es otro tema completamente distinto. Pero el tema es simple y llanamente de rendimientos financieros. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Quiero endeudarme caro o quiero endeudarme barato? Endeudados ya estamos. El tema es si decidimos torturarnos más o, digamos, aliviar un poco la condición de gravedad del endeudamiento que tenemos. Ese es el punto. Entonces lo que vamos a ver es cuál es el ánimo en la Asamblea Legislativa, porque yo sí lo que siento es que no están dadas las mismas condiciones que existían, digamos que yo diría que antes de la pandemia o antes de mayo, vamos a ser precisos, para que las cosas fluyan en la Asamblea Legislativa, y hay evidentemente otros aires. Yo quisiera preguntarle a don Elian, voy a hacer la pausa y regreso, y además doña Silvia me pidió que tiene que retirarse, entonces quisiera preguntarle si a partir del martes, que son las sesiones ordinarias, donde tienen ustedes potestad de convocatoria agenda de los proyectos, van a dar a conocer unas iniciativas tendientes a proyectos de ley que finalmente conformen el camino hacia el Fondo Monetario Internacional, si es que interpretamos bien que vamos para allá y que independientemente de lo que se haya acordado en mesa multisectorial, ese camino del fondo no lo podemos evadir. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento regresa. Hablando claro. Cuando decidís transformar tu empresa, te subís a una idea, a un sueño. Subite a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Subite a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Atención en tu idioma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualización constante, facturación unificada y en moneda local. Cerca de vos. Contactanos al 7002-1111 o al correo ayudacorporativa@claro.cr. Subite a Claro Cloud. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr. Empresarios salen adelante gracias a su ingenio. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre.
En Colby Negocios sabemos lo importante que son los datos de su empresa y por eso tenemos toda la tecnología y el respaldo para asegurarlos. Hablemos al 800 Empresa y conozcan nuestras soluciones de comunicación, ciberseguridad, redundancia, soluciones en la nube y más, con las que podrá superar los retos de hoy. Avance a la segura con Colby Negocios. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Ay, qué tarde se me hizo. Tengo que agarrar el bus ya. Uy, ¿por qué tan sola, bebé? Si quieres yo le hago la maldad. Esa ropita la pide a gritos. Qué horrible pasar por esto todos los días. Y toda esta gente que no hace nada. Esto no puede seguir así. Alguien debería de hacer algo. Esta historia puede tener diferentes desenlaces. La vida de las niñas y las mujeres está en nuestras manos. ¿Cuál es tu compromiso? Un mensaje del INAMO. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ve reglamento en grupomutual.fi.cr. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Colombia. Con un país en sintonía 847. Bueno, vamos a ver todo lo que se ha alcanzado o lo que está por alcanzar en términos de acuerdos político-parlamentarios pasa por la mira, el objetivo de obtener, digamos que aquiescencia de las calificadoras de riesgo de los organismos financieros internacionales. Señor Ministro de Hacienda, vamos a recorrer el camino hacia el Fondo Monetario Internacional porque lo que hemos hecho es muy valioso políticamente, pero absolutamente insuficiente para resolver internamente nuestro problema. Hay que pasar por un ajuste fiscal que es absolutamente necesario, que de cara al futuro nosotros lo consideramos imprescindible en términos de que es importante asegurar de una vez por todas el futuro de la hacienda pública y el futuro del país, y para eso se hace imprescindible un ajuste. Entonces, nosotros vamos a trabajar eso sobre la base de lo que precisamente salió de las mesas. Con fundamento en eso hay que apuntalarse, hay que echar hacia adelante, con un ingrediente muy importante, y es que lo que salió de la mesa de diálogo salió por consenso. Ahí no se aprobó nada por 2/3, por mayoría simple, por absolutamente nada de eso. Todo lo que se aprobó ahí fue por consenso. Entonces, esa es la base sobre la cual hay que construir el ajuste fiscal. Probablemente habrá que agregar algunas medidas, sí, hay que agregar algunas medidas, porque no nos alcanza el monto requerido para el tamaño del ajuste, pero esa es la base sobre la cual vamos a trabajar todo lo demás. Entendemos que es importante este ajuste en términos del país, en términos de que no está pensando este gobierno sencillamente como lo señala precisamente en algún editorial el día de hoy, no es que estamos pensando Falta de franqueza, le dice a usted La Nación. Bueno, se lo dice al gobierno, sí, pero yo creo que se lo señala a usted. No, nosotros no estamos pensando en ningún momento en solamente llegar a mayo del 2022 y entregar un abrazo y salir en carrera. Esa no ha sido la dinámica de este gobierno, y desde ese punto de vista lo que nosotros esperamos es construir la agenda que nos permita hacer el ajuste fiscal, y ahí creo que va a jugar un papel muy importante la Asamblea Legislativa y concretamente la Comisión de Asuntos Hacendarios. Así es que creo que desde ese punto de vista el gobierno tiene el compromiso y lo vamos a hacer, es decir, sencillamente lo vamos a hacer, pero sobre la base de lo que viene del diálogo multisectorial, que es realmente un camino muy importante que se abrió para el país. Probablemente alguna gente que no estuvo por ahí o no le da tal vez el valor
lo que es estar 12 jornadas completas, donde tuvimos... Sí, no se puede dimensionar, digamos, valorar. Gente de todos los sectores, de muchísimos sectores, que estuvo ahí discutiendo, planteando cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus soluciones, viendo a ver cómo podían ajustar en términos de poder llegar a acuerdos con quien tenía una posición absolutamente diferente, y cómo lograron llegar a acuerdos. Y yo creo que eso es valiosísimo, porque nos permite rescatar de donde estábamos hace 2 meses, 3 meses, que eran en un esquema de confrontación total, a un esquema de diálogo y de búsqueda del consenso, y creo que eso es súper valioso. Sí, usted piensa, doña Silvia, porque yo sé que tiene que irse ya, que hay posibilidades de, digamos, mejorar un poco el clima, entendiendo que esto se viene deteriorando un poco desde mayo, y uno pensaría que es inevitable que se deteriore más, pero se puede mejorar el clima para lograr algunas medidas que son dolorosas pero necesarias. Lo número uno, me parece que la Asamblea tiene una preocupación y es absolutamente legítima de que, volviendo al tema de los préstamos, que para muestra un botón se le han aprobado 1.700 millones de dólares, y bueno, por temas de tiempo, esos 850 que habla don Elian están pendientes en hacendarios, tiene eso un gran signo de pregunta, porque de ese monto hay recursos que estaban destinados al fondo de avales, que tenía total y completo acuerdo, que de un plumazo ya no va al fondo de avales y ahora lo quieren para directamente ir a Hacienda. Eso es otra cosa mientras no tengamos ese proyecto aprobado. Entonces, ese monto como tal está en veremos. Pero bueno, más allá de eso, la preocupación es que esto se vuelva una especie, que los créditos se le vuelvan al gobierno una especie de anestesia para no hacer lo necesario y simple y sencillamente navegue sin la obligación de salir más allá de lo que representa el periodo del gobierno de don Carlos Alvarado. Entonces yo lo digo... Pero aunque don Elian se lo esté comentando, ¿usted no le cree? ¿No? Digamos, ¿le pasa lo de la nación? No, es que casualmente a lo que voy es decir que entonces don Elian no debería de tener ninguna preocupación ahora que señala que ciertamente ellos están comprometidos con el ajuste y que ese ajuste sigue en camino, porque eso es, desde mi lectura, lo que la Asamblea tiene preocupación, que se pueda ir caminando ambos mecanismos, porque esto es una promesa también del gobierno. Entonces, así como sin dejar de considerar que afuera, digamos, está el bloqueo, la amenaza permanente de paralizar nuevamente el país, con la gente que dice: yo no quiero impuestos, yo no quiero recorte del gasto, yo no quiero absolutamente nada que se mueva el estado de situación actual. Pero vamos a ver, yo creo que eso es separado, doña Vilma. No es separado, digamos, en absoluto. Cuando el país se paraliza, pero es que si voy a decirlo en español vernáculo, nos fregamos todos. No, pero si eso significa que eso es una puerta para decirle al gobierno que no negocie con el fondo, claro que el gobierno la puede tomar y no hacerlo. No me refiero a eso, me refiero, digamos, a la delicadeza de la situación que está en juego. El tiempo y la precisión que haga, solo Hacienda sabe cuánto tiempo tiene realmente en marcos de necesidades de financiamiento. Esa presión que puede, digamos, estarle pidiendo la Asamblea, quien mejor la conoce es el propio Ministerio de Hacienda. Pero el diálogo, digamos, y los puentes se van a restablecer, ¿cree usted? A mí me parece que no se han dinamitado, en el sentido de que si Hacienda le va a dar muestras a la Asamblea de que realmente está caminando en serio con el ajuste necesario, y no solamente es montarse en una ola como surfista y llegar a la playa el 8 de mayo del 2022, Hacienda no tendría no me puedo imaginar al señor ministro no en una balsa, sino en una tabla de surf, pero no me lo imagino. Esa no es la determinación, señor ministro. No, doña Vilma, y vea que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos incluso del mismo presupuesto 2021, si queremos podemos ver el 2020, donde hicimos una serie de recortes importantes. En el 2021 ese presupuesto ya llevaba implícito un recorte de más de 300 mil millones. Cuando empezó a darse una presión política alrededor de un mayor recorte, nosotros además usted me decía que más que la regla fiscal también. Sí, nosotros dijimos, ok, estamos de acuerdo con un recorte mayor. El día de ayer, precisamente,
que estuve en la Asamblea, y ahí están mis declaraciones en La Nación de ayer, donde precisamente dije, estamos de acuerdo con un recorte, puede ser el recorte presentado por el Ministerio de Hacienda, puede ser el presentado por la oposición. Cuando se presentó problemas con la moción de la oposición, dijimos, todos a trabajar para arreglar la moción. Entonces, nosotros estamos ahí absolutamente con un compromiso de que hay que echar adelante, de que tenemos que hacer ese ajuste, de que es importante. Ahora, también hay que entender un poquito las sutilezas del ejercicio político, y hay que entender que no es solo, en el momento actual no es solo la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. En el momento actual hay muchísimos otros actores que también dicen, no, aquí estamos nosotros. Y pero nosotros Elian, somos parte de la esos decisión. actores lo van a decir en cualquier momento. El gobierno fue el que dijo en septiembre, con una propuesta al Fondo Monetario, que necesitaba hacer un ajuste de manera urgente y que el tiempo contaba. Eso Y lo dijo estamos el haciéndolo, y vamos a seguir haciéndolo, y vamos a llevar los proyectos que sean necesarios a la Asamblea Legislativa para poder concretar el ajuste que el país requiere. En eso no tenemos ningún problema, pero sí hay que manejarlo con la inteligencia y con la sutileza necesaria, que creo que ya, por lo menos yo, aunque tengo poco tiempo de estar aquí, ya con los golpes hace Chichota, y el del 17 de septiembre fue un golpe como con Guayabo, fue duro y hizo una chichota enorme. Entonces, las cosas hay que manejarlas con la sutileza que los tiempos nos dicen, y estos tiempos nos dicen, hay que ir suave, piano, despacio, que hay prisa, porque señor, es un asunto que nos urge. Entonces, si nosotros en este momento lo hacemos de forma distinta, no podemos malograr, ya no tenemos tiempo. Doña Silvia, muchas gracias. Don Elian Villegas, muchísimas gracias. ¿Cómo me quedo con ganas de más tiempo? Pero bueno, ni modo, voy a invitarlos por separado para sacarles más jugo. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, hasta luego, gracias. Hablando Claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro, Hablando Claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando Claro, Hablando Claro. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro. Alice te trae los mejores descuentos